Dentro de los homenajes que se le están haciendo al profesor Maturana en todo el mundo, quisiéramos, o yo quisiera desde la Universidad Iberoamericana, hacer un pequeño homenaje al profesor Maturana. El profesor Maturana, para nosotros en México y especialmente para la Universidad Iberoamericana, fue un personaje muy importante. En su momento se le hizo una invitación formal de la universidad a propósito de que se tradujeron 2 libros de él aquí en México, en la Universidad Iberoamericana, y él muy amablemente vino a dar un seminario de 1 semana y media a la universidad. De modo que sobre eso y sobre el legado de Maturana en el mundo es de lo que yo quisiera hablar brevemente. Primero, Maturana lo podemos considerar como un gran pensador de nuestro tiempo. No solo en este momento hablar de los grandes pensadores del siglo XX, sino con la actualidad del uno de los grandes pensadores también del siglo XXI. Por lo general, siempre las alabanzas a los grandes pensadores se dan a pensadores que tienen como un perfil, podríamos decir, más universal, en el sentido de grandes filósofos, de grandes literatos, digamos, grandes pensadores de las ciencias sociales, pero Maturana, y este es un fenómeno muy importante, Maturana lo podemos ubicar principalmente en el campo de la biología, aunque rompe con cualquier molde posible que pudiéramos establecer sobre él. Pero de la bio ha tenido tanto impacto su pensamiento en la biología que ha trascendido justamente todos los límites de las posibles disciplinas en el mundo de la ciencia, ¿no? Su pensamiento, por ejemplo, afectó directamente, si se puede decir así, a las matemáticas, a la cibernética y especialmente a la sociología. Otro dato importante de este gran pensador que en el mundo académico de Chile es perfectamente conocido, Maturana estuvo postulado en su tiempo al premio Nobel justamente de biología, pero no fue elegido para el premio, pero estuvo dentro de los primeros concursantes para hacerse acreedor a esa gran distinción. El, de los incontables descubrimientos que hizo él sobre el proceso de formación de la vida, que eso es uno de sus especialidades, es decir, el proceso de formación de la vida orgánica, el que tuvo mayor resonancia fue el hecho de que lo vivo es un fenómeno de autoproducción, lo cual quería decir a la vez que es un fenómeno de autorreferencia, de autoorganización y, en palabras de él, de autopoiesis. Es decir, aquellas propiedades formales que permiten a los sistemas tomarse como referencia de sí mismos, por lo tanto, de producirse continuamente. Es un pensamiento este de Maturana que a él le tocó de alguna manera culminar. Es un pensamiento que ya venía en el mundo de la ciencia, venía gestándose. Pero a Maturana le tocó, y allí
está el punto de su genialidad. Le tocó primero dar con el concepto fundamental que pudiera expresar esa idea y además dar una explicación muy fundamentada sobre ese hecho. Pero, por ejemplo, antes de Maturana y en el mundo de la ciencia, en un campo totalmente extraño, ya había mucho pensamiento sobre esto de la autoorganización, de la autorreferencia, de la autoproducción de un fenómeno. Por ejemplo, en la lingüística está nada menos que el pensador Saussure, que tenía pensamientos, digamos, semejantes, pero nunca llegó a la expresión conceptual tan brillante, podríamos decir, como fue la de Maturana. Hagamos un primer cierre. Maturana es un gran pensador, de los más grandes en el campo de la biología. Un gran pensador, digamos, también, y que tiene relaciones fundamentales, por ejemplo, donde él estudió, ya hizo sus posgrados de alguna manera y sus eh, procesos de investigación, por ejemplo, en Harvard, en Massachusetts, en el MIT, en la Universidad de Chile. Para todas estas instituciones, justamente cuenta Maturana como uno de los grandes, digamos, discípulos que pasó por sus aulas, ¿no? Eh, de modo que ese es el primer cierre. Tan importante es el personaje de Maturana que hace poco, ya perdí un poco la relación exactísima del tiempo, pero hace poco, hará unos 2 años, 2 años y medio, la BBC de Londres le hizo un gran homenaje a Maturana, justamente acentuando cómo ese descubrimiento que él hizo en el campo biológico había trascendido los límites de muchas disciplinas o de muchas áreas en el campo de la ciencia. Lo vuelvo a repetir, de los principales afectados por su modo de entender las cosas están las matemáticas, está mucho la cuestión de la cibernética, especialmente la teoría de sistemas, y luego está también, perdón, la teoría de la organización, que tuvo en Maturana un catalizador enorme, y luego finalmente, qué decir, la sociología. ¿Sí? Eh, en la sociología, el pensamiento de Maturana está muy relacionado con el pensamiento de Luhmann. ¿Sí? Eh, Luhmann, sería muy largo explicar justamente digamos, las relaciones que posibilitaron ponerse en contacto a Maturana y a Luhmann. Pero brevemente podríamos decir, en Europa, una vez que se empezó a conocer el fenómeno de Maturana, porque había escrito 2 o 3 libros importantísimos, primero en Europa se empezaron a traducir al alemán, especialmente en Alemania. ¿Sí? Y causó en Alemania un cierto revuelo también en el ámbito académico, evidentemente, un cierto revuelo el tipo de pensamiento justamente de Maturana con la autopoiesis, con la autoproducción de la vida, con la autoorganización de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, un día Luhmann, que no era muy dado a este tipo de cosas, un día Luhmann lo invitó a un seminario a Bielefeld. No es que los alemanes no sean muy dados a este tipo de cosas, sino que para poder invitar un profesor a digamos, a un investigador de otro país y de otro continente, etcétera, etcétera, a las universidades,
son una infinidad de trámites burocráticos que hay que llenar. Y entonces eso limita muchísimo a los profesores a hacer invitaciones de este tipo formal a las universidades, ¿no? Porque hay que conseguirles una beca, un patrocinio, escogerles un lugar, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que Luhmann, no siendo dado por estas circunstancias que también explico, a hacer invitaciones fundamentales a otro tipo de pensadores, logró que Maturana fuera un semestre a dar un curso sobre su pensamiento a la Universidad de Bielefeld, ¿no? Donde evidentemente estuvo el Luhmann. A partir de allí, de ese seminario, donde eh, se le digamos, se le cuestionaban a Maturana muchas cosas, pero también se admiraban, digamos, las posibilidades que podrían surgir de su tipo de pensamiento. Evidentemente que Luhmann le dedicó especial atención al pensamiento de Luhmann y en un momento dado en el año, incluso se puede especificar precisamente, en el año de 1984, Luhmann decide, y esto es importantísimo, organizar todo lo que había trabajado anteriormente su teoría, ahora organizarlo bajo el eje del pensamiento de la autopoiesis. No solo de la autopoiesis, pero para el caso ahorita de Maturana, eh, el concepto fundamental, uno de los conceptos ejes de la teoría de Luhmann, vendría a ser el concepto de autopoiesis. Vuelvo a repetir, toda la producción que ya tenía Luhmann, que venía haciendo desde el año prácticamente 1965, en ese momento que conoció Luhmann a Maturana, fue la decisión de decir, puedo todo lo que he venido investigando anteriormente, darle este giro a mi teoría, conservando el eje este fundamental del pensamiento de Maturana. Lo cual, eh, para efectos realmente de impacto en Europa, en el mundo de la academia, para efectos, fue muy grande el efecto de este giro que también Luhmann consolidó, pues, de alguna manera con su teoría, ¿no? Porque, de alguna manera, Luhmann ya empezaba a ser muy conocido en el mundo académico de Alemania y entonces la referencia de un pensador fuerte en Alemania que tomara como eje fundamental un pensamiento de un latinoamericano, eso fue una cosa importantísima, importantísima. Y una vez que ya tomó este eje Luhmann, todo lo después de su teoría, que fue hasta el año, a partir de allí del 84 hasta el 98, podríamos decir, todo eso ya fue una construcción que asimilaba el concepto de Maturana, ¿no? De aquí nació, justamente a partir de ese seminario, a partir de que se conocieron, a partir de que Luhmann integró en su teoría el concepto de autopoiesis de Maturana, surgió pues, una admiración enorme entre ambos. Pero al mismo tiempo, ¿qué podríamos decir? Un distanciamiento, ¿no? Maturana nunca estuvo de acuerdo y Maturana, que además era muy latinoamericano en ese sentido, le gustaba la cuestión también de la broma, de estilizar las cosas, cosa que los alemanes no tanto. Entonces ese distanciamiento Maturana lo digamos, lo hacía ver, ¿no? En cuanto a ocasión había de hacer escritos formales de alguna manera, él inmediatamente, Maturana,
se ponía a escribir artículos, decir en qué no estoy de acuerdo en el uso que le da Luhmann a mi teoría. Yo puedo contar una anécdota muy personal de una vez que estuve yo con Maturana, no en México, sino en Chile. Nos había invitado, muy amablemente nos invitó a una cena el profesor Darío Rodríguez, un chileno eh, que vino muchas veces a la Universidad Iberoamericana y que él trabajó mucho tiempo, ya, él y yo, Darío Rodríguez, ya somos jubilados, pues, de las universidades, pero en ese momento trabajaba en la Universidad Católica de Chile. Él conocía mucho a Maturana, incluso no sé si Maturana influyó mucho para que él se fuera a estudiar Darío Rodríguez se fuera a estudiar con Luhmann a Alemania, ¿no? Hubo una cena con Maturana en casa de Darío Rodríguez en Chile y allí Maturana contó la anécdota. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que hizo el Luhmann con mi concepto de autopoiesis, pero eso sí, Luhmann me hizo famoso. Ese gran, digamos, acercamiento, el gran reconocimiento de ambos pensadores, pero Maturana conservaba como ciertas dudas, ¿no? Eran ciertas dudas. Eh, por más que por medio de artículos y todo eso se quiso eso, Luhmann, por ejemplo, quiso dar respuesta o pretendía dar una respuesta, siempre ese punto de distanciamiento quedó ahí abierto, ¿no? Maturana vino a la Ibero justamente por Luhmann, en este sentido. Nosotros habíamos empezado un gran proyecto, ahora se puede decir que era un gran proyecto, cuando lo empezamos no sabíamos si iba a durar. El primer personaje a quien se invitó en la Universidad Iberoamericana fue a Luhmann a que viniera a explicarnos un día también a un seminario a la universidad de 2 semanas, que viniera a explicar un poco el primer libro que se tradujo aquí en México que se llamaba Los sistemas sociales. Pero en ese proyecto entonces ya quedó como la idea de que siguiéramos invitando a personajes también grandes de alguna manera, que vinieran a alimentar también ideas para ese proyecto que había empezado con la traducción de los libros de Luhmann. Y el segundo gran personaje que vino a este proyecto a la Universidad Iberoamericana fue Maturana. Vino Maturana porque también allí en la universidad se pudieron traducir 2 libros de él. Era traducir, era en el sentido de que gran parte, aunque él escribía en español y todo esto, pero muchos de los artículos que nos dio para esos libros eran artículos en inglés que él había hecho en el tiempo de Harvard y en el tiempo también del MIT y que tenían circulación de alguna manera como artículos científicos en el mundo de habla inglesa, pero que no se habían traducido. Entonces nosotros hicimos esa labor aquí en la universidad y salieron 2 libritos que por cierto son muy buenos libros de Maturana, muy buenos libros de Maturana. Podemos decir, ese fue el primer Maturana, la gran fama que adquirió, digamos, en el mundo académico, y luego empezó algo que quizá los chilenos mucho más cercanamente puedan describir mejor, lo que podríamos llamar una especie de un giro también en Maturana. Hay que entenderlo siempre, no es un giro absoluto de alguna manera, pero las consideraciones como mucho más detalladas sobre la biología, etcétera, etcétera, empezaron en Maturana ya a perder un interés como específico sobre eso y más bien se dedicó a recalcar las consecuencias que podrían seguirse a partir de esos descubrimientos que habían hecho él y otros justamente en la biología, ¿no?
Entonces empezó con el giro que después se le llamó el giro matrístico, de alguna manera, que nada menos trataba o trata de fundamentar el futuro de la humanidad a partir de la matrística, pues, ¿sí? Tanto que él creó un instituto sobre eso en Chile. No era justamente no era este giro una cuestión nomás como con aquello de que la vejez ya se venía encima y la piedad de la vejez, pues de alguna manera. No, 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 no. Eran más bien el giro fundamental de lo de Maturana está en que se trataba de las consecuencias de aquel fundamento que habían encontrado en justamente en la biología, ¿no? Y el fundamento, que era el fundamento justamente de la matrística y de todos estos últimos pensamientos que tuvo Maturana, el pensamiento fue el amor, entendido desde la biología, ¿sí? El amor, la aceptación del otro junto a uno en la convivencia. ¿Sí? Es el fundamento biológico del fenómeno social para Maturana. ¿Sí? Sin amor, sin aceptación del otro junto a uno, no hay socialización. Y sin socialización no hay humanidad. ¿Sí? Podría yo concluir en esta breve cápsula, pues, del gran pensador, que Maturana fue un gran hombre, un honor para Chile de alguna manera tener un personaje así, un gran pensador, un gran honor justamente para el mundo de la ciencia, para el mundo académico y un gran luchador social. Yo concluiría con eso.